En mute. ¿Estás en mute? Disculpa, soy yo el que estaba en mute. Te decía que ya tienes audio, hermano. Ok, gracias. Ay, bueno, hermanitos, dijo mi esposa, estamos en el espíritu, con todo lo que el Señor nos ha dado en este ratito. Vamos a venir a la palabra. Como saben, la muerte del Señor, según la palabra, ya se ha dado. Él está en estas 3 noches y estos 3 días. Él tendría que haber bajado al centro de la tierra y subido al Padre para resucitar el día domingo. Y quería yo en mi corazón, me gustaría poder ver un pasaje o parte del pasaje del Señor Jesús en la cruz. Vamos a ir a Mateo, capítulo 27. Vamos a ir a Mateo, capítulo 27, versículo 45. Y vamos a leer hasta el versículo 51. Mateo capítulo 27, del versículo 45 hasta el 51. Dice así la palabra del Señor. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían al oírlo, a Elías llama a este. Y al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y la empapó de vinagre, y poniéndola en una caña, le dio a beber. Pero los otros decían, deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, le entregó el Espíritu. Y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron. Oremos, hermanos. Bendito Dios, Señor, le damos gracias por este tiempito, Padre. Venimos a ver, Señor, a un testimonio crítico, Señor, respecto al hombre. Venimos a ver tu grandeza, tu justicia, Señor, en este pasaje. La disposición de nuestro Señor y Salvador, Señor, en este tiempo. Y queremos exaltar tu palabra, Señor. Queremos honrar tu nombre. Queremos, Señor, tirarnos al piso por Cristo y su disposición. Y queremos reconocernos también en estos hombres, Señor, tal cual somos. Queremos honrarte, Padre. Damos gracias, Padre, porque podemos escuchar, aún en este tiempo difícil, Señor, hombres y mujeres clamando. Eres tú quien sabe los corazones, Padre, y nosotros sentimos confiados. Toma control, Señor, de este tiempo. Que seas tú, Señor, glorificándote a través de tu palabra. En el nombre de tu Señor Jesús. Amén. Hermanos, definitivamente un texto duro, y no tanto por lo que de repente siempre hemos visto en el tiempo que hemos podido ver la pasión del Señor. Personalmente, antes de venir a Cristo, pues no conocía nada de esto, sino por películas o por lo que me contaban. Y siempre venía un tiempo de tristeza, de pena, por lo que el Señor padecía. Pero cuando vamos a la Escritura, definitivamente el mensaje y el testimonio de este pasaje no es venir por pena por Cristo. No es venir con un sentimiento de pena, no es venir con un sentimiento de pobrecito de repente, sino que este pasaje nos enseña la justicia de Dios. Toda la pasión del Señor Jesús está centrada en la justicia de Dios.
en todo lo que Dios iba a derramar sobre el Señor Jesús. Todos estos pasajes nos enseñan la actitud y la motivación de los hombres ante un hombre bueno, ante un ser que nadie pudo dar testimonio de algo malo en él, que nadie pudo redarguirlo de pecados. Y esto es lo que tenemos que ver en este tiempo cuando vemos al Cristo crucificado. No un Cristo mirándolo con pena, al contrario, debemos ver un Cristo dispuesto, un Cristo entendido de por qué moría ahí, un Cristo mostrando amor en su sufrimiento y un Padre que no cambia. Un Dios que desde antes de la fundación del mundo estableció este tiempo para que Él saciara toda la ira por los pecados en este tiempo. Y el hombre aún ahí, mostrándose una vez más ante este maravilloso acto. Dice Mateo 27, versículo 45, y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Como ustedes saben, Marcos, capítulo 15, versículo 25, nos dice que el Señor fue crucificado en la hora tercera. Para poder entender un poco esto, tenemos que ver el contexto judío del primer siglo. Ustedes saben que ellos empezaban su día a 6 de la tarde hasta las 6 de la tarde del siguiente día. Esto nos da testimonio en la creación, cuando el Señor dice que un día fue la tarde y la mañana, fue un día. Cuando terminaba de creer la tarde y la mañana, fue un día. Todos estos tiempos, todos estos calendarios fueron establecidos desde la creación. Entonces, cuando la Biblia nos habla en ese contexto de la hora tercera, por ejemplo, está hablando de la hora de luz, hora de día. Entonces, a las 6 de la mañana era la hora del amanecer. 7 de la mañana era hora primera, 8 hora segunda, 9 de la mañana sería la hora tercera. Dice que a esta hora fue crucificado el Señor Jesús, según Marcos 15, 25. Era la hora tercera cuando le crucificaron, dice. O sea, 9 de la mañana. Pero este pasaje nos dice que desde la hora sexta, mediodía, hubo tinieblas, dice, sobre la tierra, hasta la hora novena, que vendría a ser la 3 de la tarde. Ninguno de los evangelios nos dice qué pasa en estas 3 horas de oscuridad. Ninguno de los evangelios nos dice qué cosa pasa en estas 3 horas de tinieblas. Y si ustedes pueden enfocar un poco, nosotros siempre hemos dicho que la ira de Dios es depositada en Cristo. Y siempre hemos visto esta ira guiada en base a lo que el Señor pasó, a la humillación. Y de una u otra manera es así, porque Pedro nos dice en su primera predicación en el libro de los Hechos que todo esto estuvo bajo la dirección de Dios. Pero lo que me gustaría que podamos ver en la realidad de la palabra de Dios es de que el sufrimiento del Señor Jesús, si bien es cierto, estando en control de lo que el Padre había planificado en su plan de redención, estaba pasando, podemos ver más el corazón de los hombres ahí. Podemos ver cómo el corazón de los hombres, no teniendo nada en contra de este hombre, lo ultrajó por no ser lo que ellos esperaban, por ir en contra de un sistema de hombres hecho. Pero es aquí, hermanos, en estas 3 horas de oscuridad, donde realmente la ira de Dios vino sobre el Señor Jesús. Es aquí en estas 3 horas que nadie testifica nada, donde debemos entender que si la Biblia nos dice que la ira de Dios al final de los tiempos va a venir con furia sobre los impíos, es en estas 3 horas donde la ira de Dios cayó sobre el Señor Jesús en todo su poder, por aquellos que iban a venir a salvación por él. Estas 3 horas de oscuridad, donde ningún hombre da testimonio de esto, la ira de Dios, ola tras ola, vino sobre este hombre. Y esto es un comentario mío.
Esto es un comentario personal. Si bien es cierto, el libro de Lucas nos dice que el Señor Jesús en su aflicción, al orarle al Padre que pase esta, esta copa, el Señor Jesús no está centrado en lo que los hombres le van a hacer. La copa por la cual él oraba, que le pedía al Padre que la paz, era la ira misma de Dios. Ese era el dolor que él tenía, eso era lo que lo tenía, que estaba triste hasta la muerte. Y la palabra nos dice que Dios le mandó un ángel, no para consolarlo, sino para levantarlo, para afirmarlo, para que él entendiera que eso es lo que iba a pasar, iba a estar el Señor iba a estar con él. El hombre no podía tener, no iba a lograr la capacidad de poder matarlo en el camino, de que él iba a llegar muriente de esa cruz, golpeado, aniquilado por los golpes. Y humanamente él soportó. Pero hermanos, también la Biblia nos da testimonio de que no hay ningún hombre que pueda soportar ni la santidad de Dios ni la ira de Dios. Y yo le digo que este es un comentario mío porque yo estoy seguro que la deidad de Cristo fue la que soportó esta ira eterna. Porque solamente un ser eterno puede soportar toda la recarga de ira de un Dios insaciable por justicia. Son en estas 3 horas que Cristo sufrió la ola de ira del Dios vivo para que nosotros no la pasáramos en el día del juicio. Entonces, hermanos, ¿quién puede? ¿Quién puede? ¿Quién puede levantar su rostro y decir, yo manejo mis tiempos y al final de todo, pues yo estaré frente a Él y le diré, y me voy al infierno, como me han dicho muchos. Hermanos, ¿quién puede? ¿Quién puede, si no es Dios mismo, soportar la ira del mismo Dios por amor? Isaías capítulo 5, versículo 30. Déjenme llegar ahí porque no quiero equivocarme. Miren lo que dice Isaías. Isaías acá está hablando del juicio de Dios. Dice el versículo 30 del capítulo 5 de Isaías, y bramará sobre él en aquel día como bramido del mar. Entonces mirará hacia la tierra y aquí tinieblas de tribulación, y en sus cielos se oscurecerá la luz. Hermano, lo que la cruz nos muestra no es un Cristo menospreciado, sino un Dios airado por los pecados de los hombres. Un Dios airado, porque aún siendo creador de todas las cosas, las criaturas no decidieron honrarlo como Dios ni darle gracias, sino que honraron a las criaturas antes del Creador, el cual es santo por los siglos de los siglos, dice la palabra. Entonces estas 3 horas de oscuridad, donde ningún hombre puede dar testimonio, hermanos, fueron la ira pura de Dios depositada sobre el Señor Jesús. Y es la misma ira que va a ser derramada al final de los tiempos y guardada para todo hombre y mujer impía. Que aún escuchando del Señor no quiso reconocerse ante Dios, ni clamar por salvación, por su autosuficiencia. Pero estas 3 horas son más que importantes en el ministerio. Si en estas 3 horas no hubiera una razón de ser, si en estas 3 horas no hubiera Dios, ¿cómo Dios hubiera podido saciar toda su ira por las faltas del Creador? Dice el versículo 46 de Mateo 27, volviendo al texto. Dice, cerca de la hora novena,
Estamos hablando ya para terminar esta tiniebla. Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El Señor Jesús en este momento está sintiendo toda la ira de Dios. El Señor Jesús en este momento está mirando la soledad por los pecados de los cuales por él está muriendo, por los pecados de aquellos que Él está muriendo. Él está solo ahí. Si ustedes leen el Salmo 22, es muy explícito en lo que el Señor está pasando aquí. El Señor Jesús aquí mira y se ve sobre la ira de Dios. Eso era por lo que Él oraba en el Getsemaní antes de venir. Estaba aconteciendo aquí. Y Él clama. Y Él dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pero hermanos, la ira de Dios no va a parar hasta que sea saciada. La ira de Dios no va a parar hasta que sea saciada. Cristo está sintiendo todo el poder de un Dios vivo, santo y justo ahí. Pero Él clama, Elí, Elí, lama sabactani. ¿Por qué me has dejado? ¿Por qué has volteado tu rostro ante mí? ¿Ven la necesidad? El texto, después de mostrarnos en estos dos versículos toda la ira de Dios depositada en nuestro Señor y Salvador, cambia rápidamente de estar mirando lo que Dios está haciendo al corazón de los hombres. Es por eso le digo que es clave poder ver, no ver a un Cristo pobrecito, sino ver el corazón del hombre y la ira de Dios saciada en el Señor Jesús. Y cuando el pasaje cambia a mirar a los hombres, mira lo que ellos dicen. Ellos no se asombran por esa oscuridad. Ellos siguen mirando sus propios vientres. Ellos siguen preocupados porque su religión no caiga. Ellos siguen crujiendo los dientes de rabia porque Él les engañó. Él no era el Mesías que ellos esperaban. Él terminó siendo un carpintero. Y otros evangelios nos vienen diciendo que se salve. Dice quien decía que se salve en Él mismo. No dijo que Él iba a tumbar el templo en 3 días y en 3 días lo iba a... Y una serie de cosas en este tiempo, hermanos. En este tiempo el hombre simplemente se muestra. Nosotros nos escondemos tras una religiosidad. Hermanos, se lo digo, amigo, amiga, se lo digo, que nosotros sabemos no es real. El hombre entiende que no busca a Dios. Viene a mi corazón una vez hablándole a mis sobrinos y hablándole de este Dios justo. Y uno de mis sobrinos terminó diciéndome, mi tío tiene razón, nosotros no buscamos a Dios y punto. Porque hermanos, sabemos de nuestra religiosidad. Sabemos por la ley puesta en nuestros corazones, sin conocer a Dios, cuando hacemos mal, cuando adulteramos, cuando robamos, cuando mentimos. El hombre natural sabe, lo reconoce. El hombre natural sabe cuando falta a sus padres. El hombre natural sabe lo que hace en secreto, porque es vergonzoso lo que hace en secreto, dice Pablo. Y es simplemente la muestra de lo que vemos aquí. El versículo 47 dice, algunos de los que estaban allí decían al oírlo, a Elías llama a este. Miren el versículo 49, pero los otros decían, deja, veamos si viene Elías a librarle. Hermanos, ellos habían entendido muy claro lo que el Señor Jesús había dicho. Pero estos se burlaban. La palabra Elí, Elí en el arameo o en el hebreo es muy parecida y es Eliyá, Eliyá. Y ellos, para que la gente que estaba escuchando no tome en cuenta estas palabras, porque era el carpintero que ellos creían hablando con el Dios vivo. Ellos le dicen, este está nombrando Elí. Este está nombrando Elí. Esperemos a ver si Elí lo salva. Y ellos lo logran, porque mire, lo que hacen el comentario,
del versículo 47 no son los que responden a ese comentario en el 49. Son dos tipos de gente totalmente distinta. En el versículo 47 dice, algunos de los que estaban allí decían al oírlo, a Elías llama a este. ¿Y qué responden los otros? En respuesta a esta blasfemia, a esta burla. Pero los otros decían, deja, veamos si viene Elías a librarle. ¿Se dan cuenta? Entonces miren el 48, dice, al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y le empapó de vinagre y poniéndole en una caña le dio a beber. Ustedes saben que los evangelios nos dan tiempos distintos de las palabras del Señor Jesús. Este hombre corre porque el Señor Jesús, como nos cuenta Lucas y Juan, clama, tengo sed. Hermano, y todas estas cosas es para que se cumpla el Salmo 22. Ustedes van al Salmo 22, dice que mi lengua se ha pegado al paladar, dice el Salmo. Mi lengua se ha pegado al paladar. Y cuando dice el 48, y al instante corriendo uno de ellos, tomó una esponja y la empapó de vinagre y poniéndole en una caña le dio de beber. Es porque el Señor había dicho, tengo sed. Tengo sed. El versículo 50 nos da una realidad que también es bueno entenderla. El versículo 50 nos da una realidad, hermanos. El Señor Jesús no fue muerto por nadie. Nadie mató al Señor Jesús. El Señor Jesús fue ultrajado por los hombres. El Señor Jesús fue ultrajado por los hombres. Miren lo que dice el versículo 50. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Se dan cuenta que el Señor está en el último tiempo antes de entregar el Espíritu y Él todavía grita. Él todavía grita, Él todavía está con esa disposición. Hermano, porque la ira de Dios todavía está sobre Él. La ira de Dios aquí todavía está sobre Él y es en el clamor de Él, en lo que Él levanta la voz, que Él entiende que Dios ha sido saciado. Porque Juan 10, 19 nos dice que el Señor gritó, consumado es. Tetelestai. Consumado es. Cuando el Señor Jesús dice consumado es, Él entiende que el Dios vivo ha saciado. Cuando Él dice consumado es, Él entiende que Dios ha saciado. Él entiende que por la obra que Él había venido, según Juan 17, estaba cumplida. Pero quiero hacer hincapié, hermanos, en que al Señor no lo mataron. Él le entregó su vida. Miren lo que dice Juan 10. Apúntenlo por ahí, hermanitos. Juan 10, versículo 17 a 18. Juan 10, 17 y 18. Miren lo que dice el Señor Jesús, dando testimonio a lo que el Padre lo había enviado. Dice, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre, dice el Señor. El Señor no se iba a morir hasta que Él clamara, todo está consumado. El Señor no iba a entregar el Espíritu sin antes Él poder ver y sentir la saciedad de la ira de este Dios vivo. Y cuando Mateo nos dice, habiendo otra vez clamado a gran voz, el Señor clamó ahí, consumado es. Y después dice, entregó el Espíritu. Pero Lucas nos dice cuáles fueron las últimas palabras cuando entregó el Espíritu. Lucas 23, capítulo 23, versículo 46. Nos dice cuáles fueron estas palabras cuando el Señor entregó el Espíritu, después de haber aceptado que la ira de Dios había sido saciada. Dice, entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró.
¿Ven, hermanos? ¿Ven, hermanos, cómo el Señor entra en conciencia después de haber dicho todo está consumado? ¿Cómo entra en conciencia que el Padre ha vuelto a verle? Él levanta su rostro y dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. El versículo siguiente, en el versículo 51, dice, y he aquí, en el momento que el Señor expiró, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Esto no es más que el resultado de lo que había pasado en esa cruz había sido perfecto. No el sacrificio de Cristo para nosotros, hermanos. Ustedes perdónenme, pero tenemos mucho centrado nosotros ahí. Nosotros a veces estamos, por la crianza que hemos tenido, centrados en que Dios se mueve por nosotros. No, hermanos, el sacrificio fue perfecto ahí porque sació a Dios. Todo está centrado en Él. El sacrificio del Señor Jesús sació a Dios. Y el testimonio de quebrarse estos dos velos en dos nos da testimonio que ese sacrificio fue acepto. Ese sacrificio fue acepto, era un velo grande, ancho. Y la Biblia dice que fue roto de arriba hacia abajo. Era un velo alto. Y eso nos da testimonio. El que ese velo se haya roto nos da testimonio porque atrás de ese velo estaba el lugar santísimo. Atrás de ese velo solamente el sumo sacerdote una sola vez por año podía entrar para presentar sacrificios por sus pecados y por los del pueblo. Y constantemente estaban matando y ofreciendo, matando y ofreciendo, matando y ofreciendo. Pero con este acto perfecto del Señor Jesús, ante un Dios vivo y justo, ahora es Él el sumo sacerdote, ahora es Él entrando al lugar santísimo, haciendo una sola obra, un solo sacrificio, y se sentó. Y está sentado a la diestra del Padre esperando a que Él ponga a todos sus enemigos, porque todos aquellos que no han venido a pagar esa ira de Dios en Cristo, la van a hacer al final del tiempo. Y dice que Él está sentado hasta que este Dios santo, justo, ponga a sus enemigos por estrado de sus pies. Y después Él volverá. Miren lo que dice Hebreos, capítulo 10, versículo 19. Hebreos, capítulo 10, versículo 19. Miren lo que nos dice el autor de Hebreos en la realidad, hermano, de lo que estamos hablando. Dice, así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones por esta sangre que ha sido derramada, purificados los corazones por esta sangre que ha saciado la ira de un Dios vivo y justo, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Hermanos, esta es una realidad total para nosotros. Hebreos nos los da a saber. Pero hermanos, esta era una realidad para ellos también. Esta era una realidad para este pueblo que no reconoció a su Mesías. Esta era una realidad para estos líderes judíos que prefirieron su empresa, prefirieron su negocio, prefirieron su religión
por encima del prometido. Y les voy a mostrar por qué ellos entendían. Miren, miren, vayan a Éxodo, vayan para allá, vayan a Éxodo, capítulo 26. Ellos entendían muy bien la ley de Moisés. Ellos entendían muy bien la Torá. Y la Torá no solamente es Levítico, hermanos. La Torá es Génesis. La Torá es la realidad de la creación. La Torá es la realidad de la caída. La Torá es la realidad de la elección de Dios para con Abraham. La realidad la Torá es la realidad de Dios en la elección de un pueblo, porque de ellos iba a venir el Mesías. Miren lo que dice Éxodo capítulo 26, versículo 31. Esto es cuando están estableciendo el tabernáculo. Miren lo que Dios pide para el tabernáculo respecto al velo que se rompió con el sacrificio perfecto del Señor Jesús. Dice, también harás un velo de azul púrpura, carmesí y lino torcido. Será hecho de obra primorosa con querubines. Miren lo que dice. Y lo pondrás sobre 4 columnas de madera de acacia cubiertas de oro, sus capiteles de oro sobre basas de plata. Y pondrás el velo debajo de los corchetes y meterás allí del velo adentro el arca del testimonio. Y aquel velo os hará separación entre el lugar santo y el lugar santísimo. Hermanos, ¿qué habían dibujados en esos velos? Querubines. Y cuando el hombre cayó y Dios lo sacó de su santuario en el Edén, ¿qué puso Dios en ese santuario para que el hombre no entre? Querubines. Ellos entendían que lo que Cristo había hecho, hermanos, Él estaba abriendo ese lugar cerrado por Dios para que nadie entre. Es la puerta a la entrada al santuario de Dios. Es ahí nuestra fe. No podemos humanamente poder venir a ese Dios, hermano, porque vamos a morir. Al simplemente hecho de ver mi vida y querer yo acercarme a Dios, vamos a morir. No podemos acercarnos ante Dios porque no podemos nosotros venir y pagar todo lo que Él demanda por esa ira santa por los pecados de los hombres. Entonces otra vez digo, amigos, amigas, ¿quién puede? ¿Quién puede venir ese Dios dado a conocer por las Escrituras? Pero ese Dios de ira muestra su amor para con nosotros. En que aún siendo pecadores y en que aún siendo incapaces de venir a Él, el Señor Jesús pagó el justo precio que nosotros nunca hubiéramos podido pagar. Él es el santo, Él es el perfecto, Él es el justo, Él es el capaz de poder interceder por nosotros. Lo que Dios cerró por nuestro pecado para no alcanzar su santidad y su eternidad es abierto ahora por este sacrificio. Amigo, amiga, esta es la verdad del Evangelio. Esta es la verdad del Dios de la Biblia. Estás buscando satisfacerlo con obras. Estás buscando satisfacerlo con promesas. Estás buscando satisfacerlo con un bien hacer. Él se da a conocer y te dice, es imposible. Él se da a conocer y te dice, es vano. Mas por amor yo he establecido lugar para que puedas venir a este lugar santo. Y es por el perfecto. El justo por los injustos. Reconocimiento de muerte ante un Dios santo para vida por ese mismo Dios santo. Y ahí la confianza. Y no solamente que murió, sino que este domingo estaremos celebrando su resurrección. Y ahí también nuestra fe. Porque amigo, amiga, si tú nos conoces,
Nosotros constantemente fallamos, pero nosotros constantemente venimos muriendo a eso. Y esa es nuestra fe, que Dios es poderoso para hacer un cambio en mi corazón. Dios es poderoso para resucitar mi ser día a día. Porque Él anhela que seamos como su Hijo. Porque ejemplo tenemos. Este Dios, amados, no ha cambiado. Es el mismo ayer, es el mismo hoy y será el mismo por la eternidad. Ven a Cristo. Pero no sin antes haber conocido a este Dios santo, justo y todopoderoso. Oremos. Amado Dios, Señor, le damos gracias, Padre. Mi corazón, Señor, se constriñe cuando escuchaba orar a mi hermano y decía que tú nos buscaste, Padre, y nos sacaste de donde estábamos. Mi mente, Señor, me lleva a ese lugar, Padre, y me avergüenza en donde yo estaba. Me avergüenza, Padre, recordar de dónde tú me sacaste. Pero la Biblia me ha dado a entender, Señor, que no estaba en mí buscarte, sino que fuiste tú, Padre, sacándome con mano fuerte de donde yo estaba. Así como sacaste al pueblo de Israel de casa de servidumbre, de Egipto con mano dura. Así, Padre, has sacado a tus hijos de las arcas de Satanás, Señor, para traerlos al reino de tu amado Hijo. Y te damos gracias. No podemos dejar de conmovernos, Padre, cuando recordamos de dónde nos sacaste, cuando una vez más afirmamos tu santo poder, cuando una vez más recordamos que entendimos que no pudimos venir a ti, que tú en tu amor nos mostraste al Señor Jesús. Te damos gracias, Señor. Te pedimos por toda la gente, amigos y amigas que nos escuchan, que pueden estar teniendo convicción, Señor, de estas cosas. Que seas tú, Padre, confirmando todo esto. Te pido por mis hermanos, que ellos entiendan, Señor, que estas cosas son de lo alto y que solamente mirando ahí que vamos a poder dejarlo de aquí abajo. Glorifícate, Padre, en nuestras vidas. Anímanos. Que nuestra esperanza esté puesta en ti y en verte una vez más, Padre. Le damos gracias, Señor, por este tiempo. Te pido, Señor, que usted se glorifique esta noche por los testimonios, que usted recueste su oído a la oración y que su nombre sea enaltecido por esta palabra, Señor, por los siglos de los siglos. En el santo y bendito nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Gracias, hermanos. Gracias, Laurito. Gracias a ustedes, hermana, por su paciencia. Dios te bendiga, hermano. Muchas gracias. Gracias, hermano. Gracias. Antes de despedirnos, hermanos, por favor, quería recordarles solamente de que mañana es día viernes, nos reunimos en células. Si cada grupo ya tiene organizado con su líder la reunión, pero si usted no tiene célula donde reunirse, le invito a que nos juntemos aquí de nuevo mañana a las 8. Así que todos son bienvenidos. Espero que no haya nadie que se quede sin una reunión mañana. Todos debemos estar en una de las 4 reuniones, que sería el hermano Jorge, el hermano Lauro, el hermano Eliud y mi persona. Así que si usted no tiene todavía definido, por favor, o viene a esta o consiga el número con alguno de los hermanos. ¿Ya? Así que espero que nadie se quede mañana sin reunión. El sábado nos volvemos a reunir a las 8 de la noche aquí. Y el domingo, de nuevo, tenemos el servicio a las 11 de la mañana y en la tarde una escuela dominical a las 8. ¿Ya? Así que les invitamos que pasen una muy buena noche. Gracias a Dios por lo que hemos oído. Excelente mensaje, hermano Lauro. Y por los testimonios y las oraciones, hermano.
mantengámonos todavía orando en el tiempo que tengamos disponible para que prosigamos con la necesidad de la oración. ¿Ok? Valoremos este tiempo, hermanos, valoremos lo que el Señor ha hecho entre nosotros, le damos gracias a Él por todo esto, gloria a Dios. Así que, nada, hermano, que Dios les bendiga, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.